Buenas noches a todos, bienvenidos a su clase del día de hoy. Vamos a tocar hoy el tema de lo que es la configuración de un servicio de DHCP en los sistemas GNU Linux. Ya sabemos que el servicio de DHCP es el servicio de asignación dinámica de configuración de equipo, que es el servicio que permite asignarle un direccionamiento IP a las computadoras. Nosotros ya vimos cómo es el proceso de una asignación manual, de colocarle una IP manual, y también pues ahí estaba especificado la asignación dinámica de direcciones IPs. Vamos a ver ahora cómo se prepara un servidor de DHCP, pues digamos que la configuración básica, porque al igual que todas las configuraciones que hemos visto, pues digamos que el tiempo no alcanza para hacer configuraciones más avanzadas, porque la verdad es que en estos sistemas se pueden hacer muchos tipos de configuraciones. El detalle con un servidor de DHCP, señores, es el problema que se nos plantea para la asignación de las direcciones IP cuando tenemos múltiples subredes distintas dentro de la misma empresa, porque tenemos VLCM implementado o subnetting y tenemos diferentes subredes, y el servicio de DHCP se solicita por mensajes de broadcast, como así, o sea, mensajes masivos que se envían a través de la dirección de broadcast de cada subred. Y el problema radica en los mensajes de broadcast no pueden salir de la subred a la que pertenecen. Y si el servidor de DHCP se encuentra en una subred distinta, pues vamos a tener problemas para alcanzar al servidor. Y obviamente pongamos un servidor en cada una de las subredes, cosa que puede llegar a ser muy engorrosa. Pero hay mecanismos que nos permiten hacer que los equipos de red, los routers y los switches, que se encargan de interconectarnos en otras redes de computadoras, puedan reenviar mensajes de DHCP hacia el servidor específicamente a través de un mecanismo conocido como DHCP Relay. Pero ya eso es un concepto un poco más avanzado. Y pues ya lo verán pues cuando estén allá en redes y comunicaciones, viendo ya configuraciones mucho más avanzadas de estos servicios. Por ahora vamos a ver la configuración básica de un segmento de red e incluso la asignación de un direccionamiento IP exclusivo para una computadora, particularmente hablando, para que siempre se le asigne la misma dirección IP. Entonces, en este caso, en el documento que tenemos acá compartido, pues están los pasos como siempre para la configuración del servidor. Aquí aparece el servidor que vamos a configurar, es el ISC de DHCP, que es la herramienta de software creada por la Internet Software Consortium, que funciona o que tiene entre sus diferentes herramientas pues la versión de DHCP libre que se utiliza en los ambientes Linux, en los ambientes tipo Unix. Es una herramienta, Microsoft tiene su herramienta de DHCP también, que se puede utilizar desde los servidores, habilitando el servicio de DHCP. El servicio de DHCP reemplazó a un protocolo llamado, que era un protocolo que se utilizaba antes para el encendido y el arranque de las máquinas, pero exclusivo para lo que son o lo que se conoce como las terminales brutas o las workstations. ¿Qué son estas terminales brutas? Son, digamos que, computadoras que no traían o no contenían discos duros, sino que simplemente tenían lo mínimo necesario, board, procesador, memoria y conexión a la red, obviamente. Y toda la configuración del sistema, todo el sistema operativo que lo utilizaba se encontraba en un mainframe, ¿sí? O en un computador principal que contenía todas estas configuraciones. Y el traslado o la solicitud de esas configuraciones y el traslado de las mismas se hacía a través del protocolo bootp. Cuando estas máquinas dejaron de utilizarse, porque por mucho tiempo ya las máquinas se abarataron y los equipos ya todos venían con su disco duro, ya digamos que no era tan costoso comprar un computador, pues la necesidad de este protocolo dejó de ser necesitada. Ahora mismo todavía volvieron y existen actualmente, debido al tema de la virtualización, terminales brutas volvieron, digámoslo así, a través de conoce como los thin clients o los clientes delgados, que es como se les llama ahora, que son así computadores muy pequeños, muy sencillos, que tienen muy pocos parámetros y muy poco hardware, digámoslo así. Incluso pueden no tener disco duro, y toda la configuración o todo el sistema operativo que se le va a asignar lo jalan desde un servidor de virtualización que contiene las máquinas virtuales
y a través de UDP pues puede llegar a obtener ese archivo, o a través del propio protocolo que use la herramienta de virtualización que estemos utilizando. Y DHCP quedó para asignación de configuración de direccionamiento más que todo, ¿sí? Básicamente lo que se hace aquí es asignar direcciones IPs, asignar puertas de enlace, máscaras de subred o prefijos si es direcciones IP versión 6. Y teniendo en cuenta que para IP versión 6 puede existir un mecanismo de autoconfiguración de direccionamiento IP, probable que el servidor de HCP no asigne direcciones IP, sino que asigne otros parámetros de direccionamiento, como la puerta de enlace, como los servidores DNS, etc. Pero eso ya por características particulares del funcionamiento del servidor, de la asignación de direcciones IP versión 6. Entonces, ya sabemos que podemos asignar direcciones IPs por IP manual, donde se la asignamos físicamente a la computadora, o yo me siento y le escribo la dirección y debo tener cuidado de no asignarle una que ya tenga otra computadora, o a través de un servidor de HCP. Y el servidor de HCP pues incluirá informaciones como, ya les dije, la dirección IP, la máscara, la puerta de enlace y los servidores DNS como mínimo, que es lo mínimo que se necesita para poder navegar de manera rápida y sencilla en una red de computadoras. La dirección IP, obviamente, porque necesitamos un direccionamiento, la máscara para poder identificar a qué subred pertenece, la puerta de enlace, que es la que la va a sacar hacia otras redes distintas, por ejemplo, Internet, y los servidores DNS para que les encuentren los nombres de las computadoras, de tal manera que se puedan conectar sin ningún problema con el nombre de dichas computadoras. Ahora, en el ISC de HCP, ¿qué archivos vamos a encontrar en ese servidor? Vamos a encontrar en la carpeta de HCP del directorio etc el archivo de hcpd.conf, que es el que nos permite configurar el direccionamiento IP versión 4, y de hcpd6.conf, que nos permite configurar el direccionamiento IP versión 6. Si tenemos ambos modelos de direccionamiento habilitados, pues hay que configurarlos ambos para que respondan sin ningún problema. Estos archivos de configuración por defecto en el sistema están vacíos, tienen apenas un encabezado y ya te toca aquí pues comenzar a configurarlos, digamos, según tus requerimientos particulares. Pero tienes dentro de la carpeta var, el var lib de hcpd, slash de hcpd, disculpe. En la carpeta usr share docs hay una carpeta de HCP con la versión del DHCP que tú tengas, y ahí hay archivos de ejemplos de configuraciones que puedes usar como guías para configurar el sistema. En la carpeta var lib de hcpd slash dhcpd.lysis, lo que vas a encontrar son lo que se conoce como las concesiones. La concesión es la configuración IP que te asignó el servidor. Entonces vas a encontrar todas las concesiones que se han hecho hacia las diferentes máquinas y la configuración que se les ha aplicado a estas. Entonces, de hcpd.lysis para la parte de IP versión 4 y de hcpd6.lysis para lo que es el direccionamiento IP versión 6. Entonces, aquí está el proceso de instalación. Ya es igual a como hemos instalado los otros servidores anteriormente. El comando yum -y install y se llama DHCP. Con eso instalamos el servicio de HCP sin ningún problema. Y aquí tengo que corregir el DHCP. Y aquí está pues lo que les comenté del archivo de ejemplo, ¿sí? En este caso, pues si tenemos la versión 4.1.1, le decimos de hcpd.conf.samples. Y ahí está, este es el archivo de configuración de ejemplo. Lo podemos volcar en la carpeta de HCP con el nombre correcto, reemplazando el archivo anterior, y ya tenemos un archivo con configuración. El problema es que ese archivo no está comentado, está descomentado en las partes de configuración, y habría que comentar todo lo que no nos sirva dentro del sistema. Ahora, las directivas que vamos a encontrar para configurar el servidor de HCP.
Entonces, tenemos que en el archivo de hcpd.conf para IP versión 4, que es lo que vamos a configurar nosotros, definimos un parámetro llamado subnet. Obviamente subnet, si lo traducimos al español, es subred. Y es donde tú defines la red que vas a configurar. Puedes tener múltiples subredes porque recuerden que el servidor de HCP puede asignar direcciones IP en diferentes subredes. Si tenemos configurado el relay, el reenvío de mensajes de HCP en nuestros equipos de red. Y lo que definimos es subnet, la dirección IP que vamos a asignar y la máscara de subred que le pertenece a esa configuración. Y abrimos llaves y cerramos llaves y acá internamente escribimos los parámetros de configuración para ese segmento de subred. Tengamos claro que van a haber unos parámetros que podrán ser globales. Quiere decir, va a ser el mismo parámetro que se va a autoconfigurar o se va a configurar para todas las subredes que tengamos en nuestra empresa, en cuyo caso tenemos que ponerlo por fuera de las llaves y dejarlo por fuera de todos los subnets. Y van a haber parámetros ya específicos para cada configuración. Entonces, tenemos parámetros como el range, que es para definir el rango de direcciones que vamos a asignar, de dónde hasta dónde vamos a comenzar. Siempre es bueno dejar un rango desocupado para procesos, por ejemplo, de prueba o para la asignación de direcciones de HCP exclusivas, de tal manera que ese rango no se le asigne a nadie. De pronto, por accidente, la máquina que tiene el direccionamiento IP exclusivo no está encendida y esa IP se le asigna a alguien más. Entonces, eso puede llegar a generar algún conflicto. Entonces, lo mejor es que ese rango específico no se incluya. Y siempre es bueno dejar un rango desocupado, ¿sí? Ya sea al comienzo o al final, para que ahí tengas tu rango para probar, para hacer ejercicio, para probar IPs, para probar conectividades de manera manual, no sé. Ya dependerá para qué lo quieres usar. Pero siempre es bueno dejar una gavera desocupadita ahí para tus actividades diarias, digamos, de trabajo. Option Domain Name Servers es para especificar quiénes son los servidores de nombres. Podemos poner el nombre de los servidores o podemos poner las direcciones IP de los servidores. Las separamos por coma. Y esos serán los servidores DNS que se le van a asignar a la máquina para que le haga la resolución de nombres. Option Domain Name es para definir el nombre de dominio que va a tener la subred, si queremos, para que tenga un nombre de dominio. Option Routers es para definir la puerta de enlace o las puertas de enlace, pueden ser varias en algunas configuraciones que lo soporten. Entonces, también lo mismo, lo separas por coma y pones ahí la dirección IP de tu puerta de enlace del equipo que te saca hacia otras redes. Podemos definir la dirección de broadcast, option broadcast address, aunque de todas formas el sistema la puede calcular, así que sería lo mismo si la ponemos o no la ponemos, pero tenemos la opción de colocarla. Default list time es el tiempo de asignación de la concesión de HCP. O sea, cuánto tiempo te vas a quedar con esa asignación que te dimos. ¿Okay? Y aquí tú tienes que definir, bueno, como cuánto tiempo le vamos a dar. Si trabajas en una empresa y tienes horario de oficina, por ejemplo, de 8 a 2 y de 2 a 6, pues normalmente tú vas a trabajar en ese puesto de trabajo ese día y vuelves al día siguiente. Entonces tú puedes hacer que la concesión sea, por ejemplo, por 24 horas. Y de tal manera que cada vez que se conecte, él tenga que volver a solicitar la dirección IP y el sistema le podrá asignar la misma que tenía antes, que es lo que por lo general pasa, o una diferente. Está esa opción, porque si de pronto llegó una máquina nueva y pidió una dirección IP y la tuya estaba desocupada, la que tenía tu máquina, pues le asigna esa a ese nuevo equipo y a ti te asignará una nueva, una diferente. ¿Ya? De todas formas, pues todos los parámetros los puedes manejar tú y digamos que tendrías una IP válida dentro de tu sistema. Ahora, si tú necesitas una IP fija para tu computadora, pues en ese caso tendrías que definir una dirección exclusiva, que ahorita les muestro cómo se hace. Entonces, el default list time es el tiempo que va a durar la concesión. Y hay otro valor que es el max list time, que es el que determina el tiempo máximo que se puede asociar una concesión de HCP, porque es probable que la máquina te pida que le mantengas esa dirección, ¿ya? Que no se la quites porque no se ha pagado. Digamos que cuando la máquina nota que se le está venciendo el tiempo,
y ella sigue funcionando, ella envía un mensaje para renovar y mantener ese direccionamiento. ¿Okay? Entonces tú le puedes volver digamos que no le quitas, no le eliminas el direccionamiento IP. Entonces, pero si ya se vence el max list time, dice, no, sabes que necesito liberar ese IP y yo te la vuelvo a asignar si quieres, pero hazme nuevamente la solicitud. ¿Ya? Si nadie más la tiene, yo te la asigno. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de esta configuración. Subnet 192.168.1 más 255.255.250, o sea, una máscara de 24 bits. Abrimos llaves y la cerramos de este lado. A diferencia del servidor DNS, pues no hay que ponerle un punto y coma a estas llaves. Range, vamos a asignar desde la 192.168.1.10 hasta la 192.168.1.254. O sea que de la IP 1 a la 10 van a estar sin asignar. El servidor de HCP no las va a asignar. Option Domain Name Servers. Y aquí le estamos asignando dos, ns-master.cuba.edu.co y ns-slave.cuba.edu.co. Son los que configuramos, los que aparecen configurados en el servidor, en el documento de configuración del servidor DNS. Pero podemos poner también las direcciones IPs. Cuando ponemos el nombre, recuerden que él va a usar los servidores DNS particulares y los va a encontrar, digamos que va a buscar esas máquinas y obviamente pues de ahí va a obtener la dirección IP propia de esas computadoras. Option Domain Name, y ahí le definimos el nombre de dominio que vamos a utilizar. Option Routers, y ahí está la dirección IP de la puerta de enlace. Miren que Option Domain Name va entre comillas. Option Broadcast Address, y ahí está la dirección de broadcast, aunque sabemos que eso lo calcula, así que si queremos no lo ponemos. Y Default List Time 600 segundos, en este caso, por ejemplo. ¿Ya? 600 segundos vendría a ser ¿cuánto? Pues habría que sacar el cálculo. 60 segundos son un minuto, entonces sería como 10 minutos de asignación, que es muy pequeño. Obviamente habría que poner un valor mucho más alto. Y Max List Time 7200 segundos. ¿Ya? Que ya vendría a ser un poco más de una hora, más, okay, 2 horas y pico. Porque son 3600 segundos, una hora. Entonces, serían 2 horas la máxima concesión. Obviamente, como sabemos, estos valores deberíamos cambiarlos y asignarles unos valores ya más adecuados para la asignación en la empresa. Puede ser un día, uno, y de pronto 2 o 3 días, la otra, el max list time. ¿Ya? Entonces, ya con eso, ya tenemos una configuración del servidor de HCP, y cuando una máquina de esta subred le pida un direccionamiento IP, pues él va a verificar cuáles no tiene asignados y esos son los que él va a ir entregando, de tal manera que no se genere un conflicto de direccionamiento IP. Ahora, ¿qué pasa si quiero un direccionamiento IP exclusivo? Pues en este caso, deberé buscar una manera de identificar esa computadora de forma única para saber qué es ella. Y esa identificación, señores, se hace a través de lo que es la dirección MAC de la computadora. La computadora que tiene la dirección MAC le hace la solicitud. En la capa de enlace, pues está la dirección MAC, y en el protocolo de HCP se envía la información de la dirección MAC también para que el servidor sea capaz de leerla. Y una vez la identifiques, la valida contra la lista de direcciones MAC que él tiene configurados en sus parámetros host para la asignación específica, asignación exclusiva de direccionamiento IP. Eso sí, deberé crear bloques de parámetros host para cada máquina, donde estará la asignación del direccionamiento IP específico a asignar. ¿Oyeron? Entonces, si tengo parámetros en común con la subred, por ejemplo, el default gateway o el routers, el parámetro routers y el parámetro domain name, pues ya con que estén allá es más que suficiente. Él se los va a asignar también sin ningún problema. Entonces, definimos aquí, por ejemplo, el parámetro host y le ponemos un nombre a esa concesión.
para que la podamos identificar de alguna manera. Y los parámetros que se necesitan aquí por obligación serían hardware address para validar la dirección MAC a la que se le va a entregar la dirección IP fija, y fixed address para definir la dirección IP que vamos a asignar, ¿sí? Por ejemplo, entonces aquí tenemos host, le pusimos impresora-gerencia, porque eso es un problema con algunas impresoras. Cuando tú configuras las impresoras, normalmente si pones el nombre de la impresora en la configuración de red y el servicio DNS la tienes registrada, no vas a tener inconvenientes cuando haya, bueno, perdón, si hay un servicio de HCP, de DNS, perdón, sí puedes tener inconvenientes porque es probable que cambie la IP y ahí vas a tener un problema. Entonces, lo que se hace es que se le asigna una IP fija a la impresora. Averiguas la dirección MAC de la impresora y se la configuras al equipo. Se la configuras al servidor de HCP, perdón. Entonces, aquí estamos definiendo el parámetro host y dice impresora-gerencia, fue el nombre que se le puso a ese parámetro, a ese equipo. Y dijimos fixed-address y ponemos la dirección MAC de esa impresora, ¿sí? B0, 2.G8, ya está la dirección MAC definida. Y fixed address decimos la dirección IP que le vamos a asignar a esa impresora. ¿Sí? Entonces, de esa manera, la impresora solicita una dirección IP, el servidor de HCP valida la dirección MAC, perdón, y le asigna la dirección IP que le corresponda. ¿Listo? Ahora, eso no es solamente para impresoras, puede ser para servidores, puede ser para una computadora que tú necesitas un PC, una cámara, sí, cualquier elemento que requiera que la IP siempre sea la misma. En ese caso, pues necesitas definir esto. Tienes la otra opción que es ponerle la IP a mano, ¿ya? Entonces, digamos que esa sería la otra alternativa. Pero con esto, pues la controlas por DHCP. En caso de que no le hayas asignado la dirección IP, se te haya pasado, pues ya desde aquí el servidor la va a asignar sin ningún problema. ¿Bien? Entonces, pasemos a instalar y configurar el servidor de HCP. Si se dan cuenta, son pocos parámetros, pero como les digo, se pueden configurar muchos más. Y vamos a configurar una asignación dinámica de IPs y también configuramos una asignación fija después para que veamos cómo se hace en ese caso y la dirección IP que se le va a asignar a la máquina. Y vemos después cómo es el proceso de configuración de los clientes, señores. Entonces, pasémonos al servidor Linux. Muy bien, aquí tenemos una distribución de CentOS 8. Vamos a validar el direccionamiento. Y tenemos la dirección IP 192.168.1.144. Cuando estemos haciendo la configuración del servidor, deberemos validar si esa dirección IP es fija o es dinámica, porque el servidor de HCP debería tener una dirección IP fija para poder, digamos que tener, los servidores deben tener siempre IP fija porque no deben estarse cambiando de direccionamiento. Y vamos a probar la conectividad. Listo, si tenemos conectividad a internet. Limpiamos aquí la pantalla y vamos a realizar el proceso de instalación. De HCP. Vamos a ver si se instala. Este CentOS 8 habría que verificar si, bueno, ahí se está conectando a los repositorios, pero no hay nada que se llame DHCP. Porque es probable que el repositorio en DHCP era en CentOS 6 y es probable que aquí tenga otro nombre. Probemos con DHCPD-.d, perdón, DHCPD. Y no hay coincidencias. Vamos a poner DHCP raya server. Y ahora sí, ese sí funcionó. Esos son los nombres comunes que puede llegar a tener acá en estos servidores y ahí está montando
los archivos de configuración del servidor y también del cliente. Y listo. Está actualizando y está ejecutando. Listo, muy bien. En el documento se trabaja con la versión de CentOS 6.8. Acá estamos trabajando con la versión 8, pero vamos a mirar que los parámetros de configuración van a ser los mismos. Entonces, aquí en cd/etc va a haber una carpeta de HCP y ahí vamos a encontrar dhcpd.conf y dhcpd6.conf, ¿verdad? Y también un dhclient.com, que es para cuando esta máquina sea un cliente, por ejemplo. Entonces, entremos al archivo de dhcpd.conf. Y ahí lo tenemos. Bueno, entonces este es el archivo de configuración, pero está vacío, no está como los otros archivos que ya tienen contenido, ya tienen variables definidas. ¿Por qué? Sencillo, aquí tú no puedes poner parámetros básicos de configuración porque tú no sabes qué direccionamiento IP vas a tener tú, no tienes nada de información de la red. Pero él te está diciendo ahí que puedes leer o puedes ver en esta carpeta, en el usr share doc de hcp-server/dhcpd.conf.example y ahí vas a encontrar ejemplos. Y que también puedes mirar en la página del manual de dhcpd.conf. Entonces vamos a salir de aquí y vamos a ver ese archivo, a ver cómo está, digamos, en su contenido. nano/usr, sigamos la ruta que está ahí escrita, share de compartido, doc dhcp server, ahí está, y dhcpd.conf.example. Y ahí tenemos las opciones de configuración. Como siempre, el archivo está documentado y aquí tenemos ya unos parámetros definidos. Por ejemplo, option domain names puso un ejemplo. Entonces aquí podemos definir los parámetros. Miren que está por fuera, estos parámetros están por fuera del parámetro subnet. Así que estos son parámetros globales que se le van a asignar a todas las subredes que pertenezcan a la organización, a menos que ya internamente cada subred tenga el mismo parámetro con otro valor diferente. ¿Esto por qué? Porque digamos que pueden pertenecer todas al mismo dominio. Entonces, ¿para qué voy a poner un domain name en todas las configuraciones, en todas las subredes? Mejor lo pongo afuera y queda ya global para todo el mundo. Digamos que ese es el por qué se debería hacer así. Entonces, aquí vemos los diferentes ejemplos, miren, de subnet, perdón. Una subnet vacía que no asigna ningún direccionamiento IP. Una subnet que asigna lo que es solamente dirección IP y router, nada más, puerta de enlace. Una que asigna broadcast, que asigna router y que maneja el protocolo BootP, ¿sí? Que utiliza o hace uso ya no de HCP como protocolo de transmisión, sino que utiliza BootP, o sea que es compatible con ese protocolo como tal, en caso de que el cliente esté mandando ese tipo de comunicaciones. Entonces, hay diferentes ejemplos. Miren, este ya está más completo. ¿Ya? Entonces, yo puedo llevarme este archivo hasta allá, configurarlo, o digamos que pues, comentar lo que no necesite y configurarlo. O podría escribir directamente los parámetros y configurarlo sin ningún inconveniente. ¿Ya ven? Entonces, simplemente aquí está la guía que pueden utilizar para realizar dicha configuración. Entonces, para no complicarnos la vida y no estar comentando esta cosa, vamos a definir estos parámetros nosotros mismos directamente en el servidor. Aquí está cómo se configura, señores, el parámetro host para el direccionamiento exclusivo. Si se dan cuenta, es la misma configuración. Todo esto es transparente a qué versión de CentOS o de Linux. Entonces, salgamos de aquí. Muy bien, ingresamos al archivo
nanodhcpd.com. Y listo. Entonces procedemos a configurar el servidor. Entonces decimos subnet, perdón, para definir la subred que vamos a configurar. Yo tengo el direccionamiento 192.168.1, entonces no voy a asignar ese direccionamiento. Es más, para hacer el ejercicio, después de haber configurado el servidor, voy a cambiarlo a una red interna entre máquinas virtuales para que no me vaya a afectar la red real mía y me vaya a estar asignando a máquinas que se estén conectando en estos momentos una dirección IP que no sea de la red en la que yo estoy. Eso lo hacemos ahora que terminemos de configurar el servidor e incluso antes de subirlo. ¿Oyeron? Porque yo tengo el inconveniente de que tengo un servidor de HCP aquí en mi casa, que es el que tiene mi router Wi-Fi, mi equipo el que conecta mis equipos en la red, y eso le puede generar un conflicto a ese. ¿Ya? Porque ese es el problema cuando hay más de un servidor de HCP. Por eso hay que controlar muy bien quiénes pueden brindar servicios de HCP. Para eso hay parámetros de configuración de seguridad de HCP en los equipos de red. Para evitar que alguien te meta un servidor falsificado por ahí y te vaya a tumbar tu red o cosas por el estilo. Entonces vamos a decir que en esta subred vamos a asignar el direccionamiento 10, perdón, tengo el teclado numérico desactivado. Voy a dar control C para cancelar. 10.10.10.0 como la dirección de red. Y vamos a poner la netmask 255.255.255.0. O sea, una máscara tipo C, una máscara de 24 bits. Abrimos llaves y vamos a poner aquí enseguida el cierre de llaves para que no se nos olvide. Esa es una muy buena técnica, poner llave, ya abro y cierro llaves y luego me meto en la mitad y comienzo a configurar ahí. Eso también aplica para los lenguajes de programación. Entonces defino el rango que voy a configurar, que voy a asignar, perdón, range, y voy a definir que voy a asignar el valor del rango 10.10.10 desde la dirección 25, por ejemplo, hasta la 10.10.10.200. Bueno, 200, vamos a poner 200. ¿Sí? Ahora, puedo asignar, organizar mis redes, o sea, ¿cómo así? O sea, yo debería tener mis IPs organizadas, señores, de tal manera que las primeras siempre las tenga para algo, ¿sí? Y las últimas, o solamente las primeras, o las primeras las uso para las pruebas y las últimas las uso para los servidores, no sé, yo debería ver cómo me organizo. ¿Ya? Y más, nosotros teníamos muchas formas diferentes formas de organizar nuestras direcciones IPs. E incluso en el área de TI, cada empleado, cada programador tenía un rango de IP que eran exclusivos para ellos solos. Ellos verán a ver en qué se lo gastan y en qué lo utilizan. ¿Ya? Porque ellos tenían varias computadoras. Todos en TI teníamos varias computadoras para trabajar. Entonces, pues cada uno tenía 10 direcciones IP con las que podía jugar y que el servidor de HCP no asignaba. ¿Ya? Por lo menos en nuestro rango, en nuestra subred, en la red de sistemas, el servidor de HCP no asignaba ninguna dirección. Todas las poníamos nosotros a mano. Pero eso era porque nosotros sabíamos configurar, ¿no? Pero los usuarios normales de las otras dependencias, pues a ellos sí había que asignarle direccionamiento IP. Entonces definimos aquí option domain name servers para asignar el servidor DNS que vamos a utilizar y vamos a decir que vamos a utilizar el 8.8.8.8, el servidor DNS de Google. Separamos por coma y vamos a poner el 8.8.8, perdón, 8.8.4.4. Hay otro que es el de Cloudflare, que es el 1.1.1.1. Ese también se usa bastante. El option domain name, vamos a asignarlo, pero no, digamos que no es obligatorio. No estamos en un dominio ahora mismo.
ponemos pua.edu.co. La puerta de enlace, option, routers, y definimos nuestra puerta de enlace. Obviamente, pues nosotros no vamos a tener red en este caso. La idea es que simplemente veamos cómo es la asignación del direccionamiento, porque tendría que montar una infraestructura para que mi equipo tuviera red y pudiera salir a través de otra máquina virtual que le diera la salida de internet y cosas por el estilo. Pero lo que necesitamos es que el servidor nos asigne una dirección IP. Eso es todo. Si todos los parámetros son correctos en la vida real, pues vamos a salir de internet sin ningún problema. Y aquí vamos a decir que el router es el equipo 10.10.10.1. ¿Sí? El primer equipo. O no, el último. Voy a asignar la última dirección IP de esta subred para el equipo de salida, para la puerta de enlace. Y resulta que según esta máscara es tipo C de 24 bits, o sea que la dirección del último equipo, en este caso, sería la 10.10.10.254. ¿Sí? Perdón, vamos a corregir aquí que estamos poniendo muchos 10. Porque la máscara de 24 bits va desde la primer equipo es la .1 en este rango, y el primer equipo es la .1 y el último equipo es la 254. Eso lo vimos en Subnetting. Ya si fuera otra máscara, pues me toca calcular cuál es el último valor y todo esto. Y definamos el all list time. Vamos a decir que va a ser saquemos el cálculo, 8 de 24 horas. Entonces veamos cuántos segundos es eso. Son 24 horas por 60 minutos cada hora por 60 segundos cada minuto y nos da 86.400. Ahí estamos asignando la concesión por un día, por 24 horas. Podemos definir el max list time y le damos el doble, 2 días. Entonces se multiplica eso por 2 y me da 172.800 segundos. ¿Sí? Entonces ya con esto tenemos definido un segmento de red con esta asignación de direccionamiento que se le va a indicar. ¿Sí? Entonces, guardemos. Y salgamos. Muy bien, miren que el servidor va a asignar direccionamiento 10, pero él tiene direccionamiento 192. Si yo trato de arrancar el sistema ahora, él me va a decir que no puede porque el rango de direccionamiento a asignar no se corresponde con la dirección IP actual de la máquina. Entonces me va a generar un error. Entonces lo que vamos a hacer primero es configurar las máquinas para aislarlas de la red real y que solamente se comuniquen entre ellas. Yo tengo una máquina Windows que vamos a utilizar como cliente para que le asigne una dirección IP. Entonces vamos a mostrar aquí cómo sería este proceso. Muy bien, lo que vamos a hacer, señores, es conectar estas redes que son esta CentOS 8, que es la que estamos configurando, y esta Windows 7, que es la que va a funcionar como cliente del servidor de HCP, y ambos están como adaptador puente. Entonces, lo que vamos a hacer es crear una conexión interna entre ellos dos. Para esto, aquí en el adaptador de red, vamos a escoger un adaptador conocido como red interna. ¿Oyeron? Y le vamos a definir un nombre a ese adaptador. O sea, hacemos clic aquí en la red. Entonces, aquí en el adaptador de red, desplegamos y escogemos red interna para crear una conexión interna entre máquinas virtuales. Y le ponemos un nombre aquí. Vamos a ponerle DHCP.
¿Listo? Para que tenga un nombre de red interna como tal. Le decimos aceptar. Ya con eso, esta máquina queda aislada de la red real, digámoslo así, porque ella tiene su propio direccionamiento interno ahora. Ya no va a tener una conexión hacia afuera. Por eso no vamos a tener internet. Y hacemos lo mismo ahora con la máquina Windows 7. Vamos aquí a red. Y lo mismo. Cambiamos aquí adaptador puente por red interna. Y oye, ya tiene el HCP. Lo dejamos así. Aceptar. Muy bien, entonces aquí me detectó un cambio en la configuración de la red. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a asignarle una dirección IP a nuestra interfaz de red en este caso, ¿sí? Que es esta que aparece aquí. Vamos a entrar con el editor Nano a /etc sysconfig network-scripts y ifcfg en post 3 dice ahí, en 0S3. Entonces le damos enter. Y aquí están los parámetros de configuración de nuestra red. Lo que nos interesa aquí está el boot proto definido como static. Esa es la forma de asignar una dirección IP manual, recuerden. Y aquí le podemos, lo que tendríamos que hacer para un cliente, que no es nuestro caso ahora, aquí es ponerle la palabra DHCP. Y con eso ya las máquinas Linux buscan la dirección IP por DHCP para tocarles ya ese tema allí de cómo se configura en el Linux. Pero como este es el servidor, él va a tener una IP fija, entonces va a ser static. Entonces acá debajo está la configuración de la IP. Vamos a ponerle aquí una IP del rango que estamos asignando, que es el 10.10.10. Vamos a ponerle la .2, ¿verdad? Para que él tenga esa dirección como tal. Máscara de su red, pues esa es la que le pertenece a ese rango. Y gateway, vamos a poner el mismo gateway que teníamos en la configuración del DHCP. No es el gateway que sirve porque no nos va a servir. Acuérdense que esta red no va a tener salida a internet por ningún lado. ¿Ya? Entonces, y aquí tenemos pues la opción de DNS1 en 8.8.8.8. Eso es local para la máquina. Eso no tiene nada que ver con lo que el servidor va a asignar. Entonces ya con eso tenemos ahí la asignación del direccionamiento IP. Vamos a guardar. Salimos. Listo. Entonces ahora tenemos que reiniciar el servicio de la red. Le decimos service, perdón. Este es systemctl en CentOS 7. Ya no es con la palabra service, sino con systemctl. Luego le definimos el proceso que vamos a manejar, restart, y el servicio sobre el cual vamos a trabajar. Entonces, en vez de ser System, Service, Network, Restart, aquí es systemctl, Restart y el servicio, Network. Aunque él trabaja con Network Manager. Dice que no lo encuentra, entonces él trabaja con Network Manager. Listo. Aunque muchas veces este sistema falla, ¿oyeron? Por un problema con el cliente. Entonces, si yo le digo ifconfig, sigue manteniendo la IP anterior. Entonces le voy a decir nmcli, perdón, que es el Network Manager Client, el cliente de Network Manager, Networking Off, para apagarlo, apagar la red. Y luego la vuelvo a encender.
Ya con eso funciona. Bueno, ahí vieron el de NM Client Networking Off y luego el NM Client Networking On, ¿verdad? Para subir el servicio. Y ejecutamos el comando ifconfig y vemos que ya tenemos la dirección IP asignada 10.0.0.2. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es iniciar el servicio de HCP. Entonces le decimos, así como hicimos ahorita, systemctl de HCPD, que es como debería llamarse el servicio, perdón, primero el proceso, start para que inicie el servicio, ¿sí? De HCPD, podemos ponerle .service si queremos, aunque no es obligatorio, y si así se llama el servicio, él tiene que arrancar. Listo, pues no generó ningún mensaje de error. Podemos validar la configuración con status. Y ahí dice que el de HCP está corriendo en estos momentos, ¿sí? Está pues pendiente a que le hagan solicitudes. Con Q me salgo, ¿listo? Ahora mismo este equipo tiene el firewall abajo, así que no hay que hacer configuraciones de firewall. Vamos a pasarnos a la máquina Windows para ver cómo podemos configurar para ver si nos haciendo una dirección IP. Listo, entonces aquí estamos en la configuración de red. Recuerden que esta sale de aquí, de Centro de Redes y Recursos Compartidos. Y aquí está la conexión de área local. Detalles. Y tenemos una IP que él mismo se autoasignó porque es la 169. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a validar cómo está la configuración, que debe estar en direccionamiento dinámico. Protocolo IP versión 4. Propiedades. Y listo. Está en obtener una IP de manera automática, que es como tiene que estar para el servicio de HCP. Pero como no estaba habilitado en el momento en que se encendió la máquina, ella se autoasignó una IP de las direcciones API para la 169. Y tenemos aquí un servidor DNS asignado. Vamos a decirle que también lo va a obtener dinámica. Y le decimos OK. Close. Y cerramos aquí. Ahí está buscando ahora mismo, está intentando obtener una dirección IP y esperemos a que nos asigne un direccionamiento. Si no lo asigna, pues bajamos la red, la volvemos a subir para ver si nos asigna el direccionamiento. Bueno, dice que no hay una red definida, así que seguramente no le asignó una dirección IP. Vamos a ver aquí. Ah, bueno, no, sí hay una IP. Bueno, no sé por qué salió ese mensaje, pero miren que ya tenemos una IP. 10.10.10.25. Máscara de su red 255.255.255.0. Default Gateway el 254. De HCP Server el 10.10.10.2. Y DNS Server 8.8.8 y 8.8.4.4. ¿Sí ven? Entonces ya vemos que nuestro servidor de HCP pues está funcionando y está asignando direcciones IPs, en este caso pues a esta máquina que se la solicitó. Obviamente sale que no hay IP, ¿por qué? No hay internet, perdón, ¿por qué? Porque obviamente esta es una red aislada interna que no va a tener conexión a internet. Pero ya tenemos un direccionamiento IP asignado, que es lo que queríamos practicar en este caso. Pasémonos a nuestra máquina Linux para configurar una dirección IP fija. Y para eso necesitamos la dirección MAC de esta computadora. Entonces vámonos aquí a detalles. Y aquí está la dirección MAC que necesitamos. Entonces uno apunta a esa dirección MAC para tenerla ahí y poder, digamos que registrarla en la dirección IP exclusiva. Y pasémonos al señor Linux. Vamos a cerrar aquí. Nano.
/etc DHCP dhcp.conf. Decimos enter. Listo. Y definimos entonces nuestro parámetro host. Host y le ponemos un nombre, ¿sí? Vamos a ponerle IP fija, por ejemplo. Abrimos llaves. Entonces, tenemos que definir el parámetro hardware address para la asignación de la dirección MAC. Entonces decimos hardware-address y le ponemos la dirección MAC que tiene nuestra computadora Windows en este caso, que sería la 08 2.00 2.27 2.E2 2.6B 2.C6. ¿Listo? Sería la dirección MAC de nuestra máquina Windows. Y le decimos fixed-address y le vamos a asignar la dirección 10.10.10. Vamos a asignarle la punto 3, ¿cierto? Que no aparece dentro del rango superior. Recuerden que él tiene la punto 25, que fue la que se le asignó. Entonces, ahora estamos definiendo una dirección IP fija para esa computadora. Entonces, le decimos control O para guardar. Vamos a ver qué pasa con los parámetros de nombre de dominio y de máscara y todo lo demás. A ver qué pasa ahí. Control X. Antes de pasarnos a la máquina y de reiniciar el servicio, quiero que veamos, vamos a mirar un contenido aquí del archivo var lib dhcp, ¿sí? dhcpd, y vamos a ver en los archivos, vamos a hacer un doble tabulador aquí, y aquí me aparecen dhcp.list, ¿verdad? Que vendría a ser las concesiones de HCP que ha hecho este servidor. Y aquí observamos que él ha asignado una dirección IP 10.10.10.25 que inició el 2012-02 a las 20:27 según la configuración de este servidor, y va a finalizar el 03 al 20:27:57, o sea, ¿cómo es que se llama? A las 24 horas, ¿verdad? Aquí está que está activo, aquí aparece la dirección MAC de esa tarjeta, de esa computadora, ¿sí? Y el nombre que tiene el nombre de esa computadora como tal, que es admin-pc. Entonces, ahí está la concesión que él ha asignado en estos momentos. Salimos. Y ahora debemos reiniciar el servicio para que coja la nueva configuración que hicimos. Systemctl sería DHCP, perdón, restart, y ahora sería restart porque hay que bajarlo y volverlo a subir, DHCPD, que es como se llama el servicio. Listo. Nos está diciendo que falló porque hay un error en la codificación al parecer. Verifiquemos en los registros de log a ver si hay algún error. Ya aquí sí toca meterse con los registros porque no me está diciendo exactamente cuál es el error. Message. Este es el archivo de registro del sistema operativo. Aquí aparecen las cosas que han ido corriendo en el sistema.
falló en iniciar el demonio, dice aquí, pero no me está indicando exactamente cuál es el error. Ah, bueno, hay un error aquí, aquí me está diciendo aquí arriba. Hay un error en la línea hardware address. ¿Ya? Hay un error en esa parte. Vamos a verificar a ver qué es lo que está pasando ahí. Control X. Y aparece el error, hardware address. Listo, ya cargó. Vamos a verificar aquí. Pues ahí está la dirección IP, está bien. Validemos en la ayuda del comando del sistema, a ver si de pronto, en el ejemplo, a ver si es que hay que encerrarlo entre comillas. Plano /usr /share /doc HCP server y dhcpd.conf.example. Ah, perdón, es hardware espacio Ethernet, disculpen. Ya, no es hardware-address, hardware espacio Ethernet. Entonces corrijamos ese pequeño detalle. Entonces, flecha arriba y nos vamos hasta el comando. Muy bien, entonces cambiamos aquí hardware Ethernet. Ethernet, que es el estándar de comunicaciones que se usa por lo general en las redes. Y digamos que esa es la dirección MAC asociada a la tarjeta tipo Ethernet, que es la que tenemos en nuestras computadoras. Entonces salimos, control O, y decimos system ctl de restart dhcpd. Y listo, ya cargó, arrancó. Muy bien, podemos validar nuevamente el estatus, el estado, ¿sí? Flecha arriba y reemplazamos restart por status. Y listo, está corriendo el servidor. Pasémonos a la máquina Windows y veamos que digamos que recarguemos nuestra dirección IP. Esta vez lo vamos a hacer por la consola. CMD para abrir la consola y abrimos aquí. Y con el comando ipconfig yo puedo decirle al sistema que me reasigne direcciones IP. Si le decimos ipconfig, aquí observamos que nos asignó el dominio cuba.edu.com, que fue el que definimos allá, y está nuestro direccionamiento IP asignado. Entonces, yo puedo eliminar ese direccionamiento IP. ¿Cómo? Con el comando ipconfig /release. Vamos a ampliar un poquito la letra aquí.
¿Esto qué hace? Pues libera la concesión. Le estoy diciendo al sistema, quiero liberar esta concesión que tengo asignada en estos momentos. Le damos Enter. Y listo. Se liberó la concesión. Dice que ocurrió un error con la interfaz loopback. Voy a ver ahora el ipconfig solo a ver qué pasa. Y no tenemos una dirección IP asignada. Vamos a decirle ipconfig/renew para que me renueve la concesión de la dirección IP. Vamos a limpiar la pantalla y le decimos ipconfig/renew para renovar la dirección, la configuración IP, pues. Y ahí está tratando de obtener el direccionamiento IP. Ya aparece el direccionamiento. Miren la dirección IP que me asignó. 10.10.10.3. Ya no me asignó la 25. Ahora se fue a la dirección fija que teníamos definida en el archivo de la configuración de HCP. Entonces ya siempre que arranque esta máquina le va a asignar ese direccionamiento IP. Si le doy ipconfig/all para que me muestre toda la configuración completa. Aquí observamos el nombre de la máquina admin-pc. ¿Se acuerdan? Fue el que vimos allá en el servidor de HCP. Eso lo sacó de la propia máquina. Y aquí está la MAC, la dirección IP que asignó, la puerta de enlace, la máscara de su red 255.255.255.0, la puerta de enlace que es la última IP de ese rango, la 10.10.10.254. Lo mismo, miren, del miércoles 2 de diciembre al jueves 3 de diciembre. Y los otros parámetros de la configuración DNS, de HCP Server, que es el equipo 10.10.10.2, etc. Entonces, toda la configuración que está cogiendo del sistema. Entonces, digamos que esa es la configuración básica que se le puede aplicar a un servidor de HCP, lo que por lo general se le configura. Entonces, ese es la configuración que se le hace a un servidor que va a asignar direcciones IPs a las computadoras que se lo soliciten. En el caso del Linux, ya sabemos que en la configuración de la red hay que decirle en el boot proto, si es por consola, le definimos el valor de HCP y reiniciamos la red y él obviamente pues obtendrá la dirección IP respectiva. Este servicio es muy utilizado en las empresas porque es muy engorroso tener que estar poniéndole una IP fija a cada computadora, sobre todo cuando la empresa es muy grande. ¿Saben? E incluso el problema puede presentarse en que el servidor de HCP se caiga y no haya una dirección IP. En ese caso te toca montar un segundo de servidor de HCP en alta disponibilidad, ¿sí? En modo de pronto failover. Failover quiere decir que esté pendiente a las fallas y si falla el sistema primario, yo entro a apoyar. Porque la idea es que el sistema esté arriba en todo momento. Entonces yo tengo dos servidores de HCP y los tengo en comunicación constante, los tengo sincronizados, para que cada uno sepa qué IPs asignó el otro. De tal manera que si uno se cae, listo, no te preocupes, yo respondo por ti. Porque las máquinas mandan mensajes de broadcast a todo el mundo y el servidor de HCP o los servidores que estén ahí, pues podrán responder. Y si están sincronizados, no vamos a tener ningún problema porque cada uno va a saber qué dirección IP asignó el otro. Y en caso de que tengamos diferentes subredes, pues configuramos todas las subnet con los parámetros específicos y ya nos toca en cada equipo de red que conecte a cada una de estas máquinas, en cada subred, se active un proceso, un protocolo o un servicio que manejan estos equipos que se llama el DHCP Relay. Relay es reenviar. Entonces, el reenvío de HCP para que se lo mande digamos que él recibe el tráfico de las solicitudes de HCP y él se la reenvía al servidor correcto para que no haya ningún problema en la asignación de esas direcciones. Si no habilitan el DHCP Relay, pues esas otras subredes que son diferentes al servidor de HCP no van a poder tener direcciones IP. ¿Bien?
Entonces, digamos que todo ese es el proceso para configuración de servicios en una red. Ya vieron cómo se configura el web, cómo se configura el DNS y ahora cómo se configura el DHCP. Eso es lo mismo, entrar al archivo y definir los parámetros que voy a utilizar. Leer la ayuda y ahí voy a tener la guía para entender los procesos de configuración. Obviamente, señores, en idioma inglés. Lo siento, pero no hay de otra. Entonces, este es el servicio, señores, el servicio DHCP. Este vendría a ser pues ya el tema con el que finalizamos el curso de fundamentos de redes. Obviamente pues una pequeña introducción al manejo técnico de las redes de computadoras. Más adelante van a entrar a ver redes y sistemas de comunicación donde ya ven un manejo mucho más avanzado, mucho más complejo y ya van a entender un poco mejor estos protocolos, cómo se mandan los mensajes y todo lo demás. Bueno, con eso terminamos el tema de la clase de hoy y terminamos el curso de fundamentos de redes. ¿Listo? Entonces, ya terminamos todo el proceso de base teórica de la parte técnica de las redes de computadores.